Eterno por esta nueva oportunidad que nos da de continuar con este tema, para mí, de vital importancia en Raíces Hebreas. Alguien me preguntó en una ocasión, hace unos cuantos días, pastor, pero esto del Ruach HaKadosh está en el Antiguo Testamento. Y yo le dije, wow, hermano, cuando lo vayamos descubriendo, como siempre Él estuvo presente, mas no todos lo pudieron percibir. Sin embargo, gozaron de los beneficios. Usted sabe que cuando el Eterno manda lluvia, la disfruta aquel que sabe, aquel que había orado en la noche anterior y había dicho, Señor, envía la lluvia, sembré mis campos y no tengo cómo regarlos, riégalos tú. Ese sabe que cuando la lluvia vino, fue el Abba quien se la envió. Sin embargo, nosotros también la disfrutamos, aunque no oramos por ella, ¿verdad? Algo así sucedió en el Antiguo Testamento. El Ruach HaKodesh se estaba moviendo y muchos no lo miraban como el Ruach HaKodesh, sino como es algo natural, procesos naturales de la vida. Pero el hombre que era sensible sabía qué era lo que estaba sucediendo, quién estaba moviendo las cosas. Hoy en día pasa igual, hermanos. Siempre dentro de las quejilá, dentro de las congregaciones, habemos personas que estamos más buscando esa sensibilidad del Ruach. Aprendemos a mirarlo, como decía el último tema que estuvimos cantando, en los versos, en el color de las rosas, en todo momento. Sabemos, en todas circunstancias, sabemos que el Eterno está presente. Hay otros que no, que lo miran como algo normal y bueno, de todas maneras se gozan y disfrutan los beneficios. Ahora, el que se sensibiliza, ¿cuál es su bendición? Él puede orar por aquello que los otros no oran. Y como el Eterno sabe que Él está pendiente, el Eterno viene y le responde. Y Él recibe esa bendición. Yo a veces escucho hermanos que me dicen, pastor, es que yo llevo tanto tiempo orando por eso y que va, yo no veo respuesta. ¿Verdad? El Señor no le ha enviado respuesta porque tal vez aún mire, si se la llega a mandar, ni se dan cuenta que fue el Eterno. Se olvidaron de que habían orado por eso. Entonces se lo atribuyen a que, ay, lo que pasa es que como yo tengo tan buenas amistades, fui una vez donde fulano de tal y wow, y me consiguió el favor. Se lo atribuiste a una persona, a una circunstancia, pero se te olvidó que hace 2 años oraste por eso. ¿Se da cuenta? Entonces, son procesos, hermanos, donde el Eterno nos va llevando y por eso creo que es de vital importancia que nosotros recibamos esto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, está la promesa del Ruach HaKodesh. La primera vez que él se manifestó fue en el monte Sinaí, cuando empezó a entregar la Torá. Ahora, nosotros que estamos en unicidad, en Ejad, creemos que Elohim, que Dios es uno solo. En el Shema nosotros lo declaramos. Oye, oh Israel, Yahweh es tu Elohim y Él es uno solo. Él es uno solo. Cuando llegamos a las raíces de nuestra fe, empezamos a encontrar un pequeño, yo diría un muro, a veces de contención, que solamente el Ruach lo destruye y nosotros podemos dar un paso. ¿Cuál es ese muro de contención? ¿Es Yahweh el mismo Yeshua? Esa es la pregunta. ¿Es Yahweh el mismo Yeshua? ¿Cómo es costumbre que al regresar a las raíces de nuestra fe, enseguida vamos a buscarle la información a los hermanos que fueron
apartados para conservar la Torá. Y son nuestros hermanos yauditas, los judíos. Entonces, cuando buscamos a los judíos, vemos que los judíos no aceptan a Yeshua como Elohim. De pronto, los que más dan su brazo a torcer lo aceptan simplemente como un profeta. Entonces ahí empieza ya la división de todos aquellos que empezamos a regresar a nuestras raíces. Pero el muro de contención solamente el Ruach lo puede tumbar. Y el Señor nos revela la unicidad del Padre y el Hijo en Yeshua. Ok. Pero hasta allí llegamos. Hasta allí llegamos. No entramos a la unicidad con el Ruach HaKodesh, que es el mismo. Es el mismo. Si tú miras, nosotros encontramos en la Escritura, Elohim es espíritu. Dios es espíritu. Y es necesario que el que se acerque a Él, se acerque, como dice, en espíritu y en verdad. Si yo tengo un Elohim que es espíritu, la única manera de yo acercarme a Él es en mi espíritu. Es una conexión de espíritu a espíritu. Corintios lo define claramente. Luego lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Esto primero nos confronta a nosotros en varias enseñanzas. Hoy en día, bueno, los primeros que empezaron con esto fueron los testigos de Jehová. Acuérdense que los testigos de Jehová decían que el Espíritu Santo no era como los evangélicos lo enseñan, que la tercera persona, bueno, eso fue un error, presentar al Espíritu Santo como una tercera persona, ¿verdad? Ellos lo presentan como el Espíritu Santo es como la fuerza activa. Ok. Después, al regresar a raíces hebreas, cuando nos metimos con los hebreísmos y todas estas cosas, caímos casi en el mismo error. ¿Cuál fue el error? De decir que el Ruach era viento, que era soplo. En el primer video hago la corrección de esto. El Ruach no es soplo. Se manifiesta a través de soplo, es otra cosa diferente. Pero el Ruach es espíritu, es el mismo Elohim. Dios es espíritu y es necesario que los que a Él se acerquen en espíritu y en verdad. Eso tiene que estar bien claro. Dios es santo. Él es Kadosh. Elohim es Kadosh. Yahweh es Kadosh. Entonces, es espíritu y es santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el mismo. Es el mismo. En el Sinaí estaba la expresión de la deidad allí. Cuando Yeshua, en algunas porciones, es enseñado como el que entregó la Torá, porque es Él. En otros pasajes, en el Antiguo Testamento, aparece que Yahweh entregando la Torá. Nosotros sabemos que Yahweh es Yeshua. Y cuando el Espíritu habla, sabemos que es el mismo Dios hablando. Es decir, la unicidad tenemos que pasarla de a donde nuestros hermanos yauditas la tenían y hacer así al siguiente muro, tumbarlo y rodarnos hasta Yeshua. Pero no solamente quedarnos ahí, ahora tenemos que tumbar el otro muro y ir hasta ¿dónde? El Ruach HaKodesh. Allí lo tenemos completo. Entonces, ya una vez que yo lo tengo completo, entonces mire la grande bendición. Lo puedo ver en el Antiguo Testamento. Lo puedo ver en el Nuevo Testamento. Pero lo puedo sentir a través del Ruach en todo el Tanakh. En el llamado antiguo, en el llamado Brit Hadashah, lo puedo ver y lo puedo sentir en todo.
Ahora, si tú quieres conocer primero lo perfecto, lo que es exactamente, lo quieres conocer completo, no puedes pretender mirarlo en el llamado Antiguo Testamento, porque ellos no lo pudieron ver. Ellos salían de Egipto y en su mente se había borrado la imagen de quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Ellos venían plagados de una serie de ritos, costumbres, tradiciones, ideologías y todo que habían aprendido en Egipto. Venían llenos de idolatría, venían llenos de cantidad de costumbres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no estaba en sus mentes. Y acababan de ver unas tremendas proezas, manifestación del poder en Egipto. Cruzan el mar. ¡Wow! Y usted sabe que la generación siguiente, si no se lo están repitiendo, ya se olvidan de eso. Y cuando llegan al monte Sinaí, que el Señor va a entregar la Torá, llama a Moisés y le dice, dile a mi pueblo que se prepare. Fueron 3 días, purificación física y purificación del alma. Cuando usted mira lo que el Señor pide allí, pide 3 cosas, purificación física, purificación del alma y ábranse porque voy a entregar algo que ustedes no conocen. ¿Qué era el Ruach HaKadosh? Entonces, empieza el Señor a entregar lo que nosotros nos enseñaron como ley, como mandamientos. Pero era una serie de instrucciones que tienen el poder en la mano del Ruach de romper toda fortaleza que Egipto nos hubiera enseñado. Toda esa instrucción en el poder del Ruach, toda esa instrucción, Torah, en el poder del Ruach, y lo repito por 3ª vez, toda esa instrucción, la Torah, en el poder del Ruach, tiene el poder para romper toda fortaleza que en Egipto nos hayan enseñado, nos hayan contaminado, nos haya hecho el daño que sea. Ahora, toda esa instrucción sin el mover del Ruach ya tiene sus limitaciones. Entonces, si ya nosotros entramos en un lugar donde tenemos toda la oportunidad de tener el paquete completo, hermano, ¿para qué conservarnos? ¿Para qué conformarnos simplemente con una parte? Yo le digo, Señor, yo quiero todo. Escuche esto, Señor, yo quiero todo. Todo lo que tú tengas para mí, pero todo completico lo quiero para mí. Yo no te limito. Yo lo quiero todo completico para mí, lo que tú tienes para mí. Y entonces todo lo que el Eterno tiene para mí está aquí en este libro, el Tanat, la Biblia completa, desde Génesis hasta Revelación. Escuche, en el Sinaí había un pueblo que nunca había oído la voz de Dios. Oiga, audiblemente, 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 nunca la había oído. Los dioses de Egipto, se les rezaba, se les pedía y ellos nunca respondían. A eso estaban acostumbrados. La casa, el pueblo de Israel que salió junto con todos los demás de las diferentes naciones que salieron con ellos. Ahora están en el Sinaí, donde cuando usted oye el relato, cuando usted lee el relato y se mete en el relato de lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando el Eterno va a entregar la Torá, hermano,
Empezaron unos vientos huracanados. La tierra, todo el lugar donde ellos estaban, se oscureció. Se veían y se oían relámpagos, truenos, y en medio de esos relámpagos y truenos se oye la voz del Eterno que dice: yo soy Yahweh tu Elohim. Ellos nunca habían escuchado eso. Un Dios que hablara, nunca. Ellos habían entrado en una serie de tradiciones y de formulismos. Cuando sus padres le decían, Dios llamó a Abraham y Dios le dijo esto. Sí, Dios le dijo y le dijo, pero nunca se imaginaron cómo era que Dios se lo decía. La Escritura dice que la voz de Yahweh es como los truenos. Cuando Dios habló con Abraham, ¿ustedes creen que eso fueron? Oye, Abraham, aquí estoy yo soy Yahweh, te voy a mandar un email, mira. No, Abraham vio todo eso, lo experimentó. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estaba el Rúa moviéndose en medio de todo eso. Pero fue tan poderoso que la nación de Israel que estaba allí no pudo soportarlo. Era tanta la presencia del Rúa que no pudieron soportarlo. ¿Y qué le dijeron a Moisés? No hable Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Qué error tan grandísimo!, ¿no? Sino que hable contigo y tú nos cuentas. Allí nacen los mediadores. Pero qué triste que hoy tengamos que vivir nosotros de los mediadores y no poder tener una relación vertical, directa. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿y eso se puede hoy en día? Claro, es tu derecho, mi hermano. No hagas como hicieron ellos en el Sinaí, no renuncies a eso. No te conformes con todo lo que yo te pueda enseñar de aquí, yo soy simplemente un instrumento. No te conformes con lo que el rabino, con lo que el maestro, con lo que el moré, con quien sea el pastor te pueda enseñar. Tienes el derecho a una relación directa a través del Ruach. Disfrútala. Ábrete a ella. No dejes que te la roben. No renuncies como renunciaron nuestros hermanos en el Sinaí. No hable Dios con nosotros, sino habla tú. Y eso fue lo que hizo el Señor. Desde ahí en adelante usó a Moisés. Ahora, Moisés se comió, como digo yo, todo el paquete completico. Él sí lo disfrutó. ¿Usted sabe cómo bajó ese hombre cuando bajó del Sinaí? Era tanta la gloria del Eterno sobre él, que dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque ¿con quién estaba hablando Moisés? Con la luz. Ahora, entiéndase esto. La luz no se pudo expresar en todo su poder. La luz sabía que Moisés era un humano y que si se expresaba en todo su poder, lo mataba. Entonces la luz vino y se limitó hasta donde él sabe que nosotros le podemos contener. Y mire, como que le dio un poquito más porque cómo bajó ese hombre. Ahora, ese Moisés que ustedes vieron bajar, ustedes creían que todo, o usted puede creer que todo eso era nada más para Moisés. No, todo eso era para todo el pueblo. Si ellos nunca hubieran dicho, no hable Dios con nosotros, todos hubieran quedado como quedó Moisés. Pero como renunciaron a eso, entonces solo Moisés se disfrutó todo el paquete. Y por eso Moisés pudo ser utilizado por el Eterno
para conducir a esa nación durante 40 años por el desierto. ¿Usted cree que eso fue fácil? Mire usted cómo hace para luchar y conducir a 2 o 3 hijos o un hijo, nada más lo que nos cuesta, ¿no? Ahora imagínese con un pueblo tan grande, al menos tus hijos te obedecen porque tú eres su padre, pero ¿quién es Moisés? Y cada ratico se lo decía. ¿Y quién eres tú? Nos vienes a sacar, allá teníamos comida, allá teníamos, y nos vienes y nos traes aquí haciéndonos promesas, y mira, ¿cómo pudo Moshe soportar eso? Porque estaba lleno del Ruach HaKadosh. Y Dios lo siguió usando, haciendo prodigios y señales, hasta que llegó el momento donde su función terminaba. Si su función, que fue limitada, lo expuso, no por voluntad de él, sino porque los seres humanos tenemos esa tendencia. Cuando encontramos un instrumento que Dios lo usa para alguna bendición de nuestra vida, ya lo empezamos a endiosar. Eso, miren la nación judía, hoy con Moisés lo máximo. Y hoy se atreven a decir que después de Moisés, el Rambam, comparar al Rambam con Moisés. Pero lo hacen. Entonces, hermanos, en ese momento, el Ruach solamente estuvo con Moisés. Y a través de Moisés dirigió al pueblo. Entonces, toda la nación, ¿no? El Rambam es un personaje de la contemporáneo Maimónides, es el mismo Rambam, que el pueblo de Israel hoy en día, el pueblo judío, lo considera una máxima autoridad espiritual. Y es tanto que cuando nosotros vamos a contaminarnos mucho con nuestros hermanos judíos, yo he oído muchos pastores que aún citan a Maimónides en los púlpitos. Pero no le dicen quién era él, el Rambam. Era un filósofo. Criado en Egipto, hermano. Lo que vivió en Israel fueron, creo que meses, algo así. Porque volvió y se regresó a Egipto. Mientras se criaba el líder de los musulmanes, amiguísimo de Maimónides. Y compartían información. Por eso es que Maimónides tiene tanta filosofía en sus interpretaciones. Y nos las quieren meter a nosotros como autoridad espiritual, hermano. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento. Entonces, vemos que la nación de Israel empieza a multiplicarse, van muriendo, nacen otros más, llegan a la tierra Canaán, la tierra de Israel, allí ya sabemos toda la historia, el Señor les entrega la tierra, los convierte ya en una nación. Un pueblo sin tierra no es nación, es simplemente un pueblo. Entonces, se le entregó la tierra para que fueran, ¿qué? Una nación. Entonces ya tienen la tierra, ahora son la nación, el Señor los dirige y se cansan del Señor y le dicen, queremos reyes como las otras naciones. Ahí te van los reyes, sabemos Saúl, David y Salomón, y sabemos las consecuencias, dónde cayó Salomón, se dividió el reino. Casa de Israel, casa de Judá. Pero escuche, todo este pueblo que se está levantando está viviendo con las consecuencias de sus padres que dijeron, no hable Dios con nosotros. Es decir, todo este pueblo no está disfrutando la presencia del Ruach HaKodesh, pero se beneficia de los mediadores, hombres como Samuel, como tantos profetas, que sí se expusieron a la vida nazarena, es decir, a la vida de consagración, al voto nazareno. Y entonces el Ruach hablaba con ellos. Esto tiene muchos hermanos que examinar.
y se dividen. Ya sabemos la historia, donde coge la casa de Israel, donde coge la casa de Judá. ¿Cuántos de ustedes han visto aquí o les han enseñado el tema de las dos casas? Usted. Ese tema tiene que ser columna vertebral en nuestras vidas, porque nosotros no somos Judá. No tenemos nada que ver con Judá. Judá, amados por el Eterno, y Dios tiene un trato con ellos. Pero entienda, el primero que entra en el trato es la casa de Israel. En este momento el Señor está tratando con nosotros. Ellos tienen su tiempo, cuando el Señor venga y se les revele. Pero en este momento, todo el proceso, la metamorfosis, todo el trato es con la casa de Israel. Y dentro de la casa de Israel, con Efraín. Entonces, en Ezequiel 38, el Eterno le hace la promesa a la casa de Israel. Es decir, pondré de mi espíritu lo que quise hacer en el Sinaí. Me dijeron que no, yo lo voy a hacer. Les voy a dar otra oportunidad. Y les hace la promesa. Sin embargo, todavía esa promesa no se cumplía. Tenían que pasar varias generaciones. ¿Y cuándo llegó la promesa? Cuando Yeshua estuvo en la tierra. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? En el llamado día de Pentecostés, que no era otra cosa sino una celebración de Shavuot, el día de la entrega de la Torá. Por eso es que nosotros miramos en el llamado día de Pentecostés las mismas manifestaciones que en el Sinaí. Se presenta, aparece un viento impetuoso, huracanado, y empiezan a caer lenguas de fuego sobre ellos, y se derrama el Ruach. Y allí lo que sucedió, la Escritura no nos lo narra con detalles. Hay que experimentarlo. Pero fue glorioso lo que allí pasó. Entonces llegamos al libro de los Hechos. En el capítulo, vamos a leer del capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, dándole instrucciones, esto va a ser así, 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 así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Se acuerda cuando Yeshua les dijo, y mi Padre os enviará otro consolador, el cual os guiará a toda verdad? Eso lo encuentra usted en el Evangelio de Juan, creo que capítulo 13, 14, por allí está, la promesa del Ruach HaKodesh. ¿Cuál era esa promesa? Lo que estaba citando Yeshua era la promesa de Ezequiel 38. Les había sido prometido nuevamente. Van a recibir el Ruach HaKodesh. Entonces ahora aquí Yeshua les está diciendo eso. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Es decir, yo les estoy confirmando eso. Porque, escuche, Yohanan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Yo quiero, hermanos, hacer una aclaración. Yo uso todavía un lenguaje muy sencillito, por amor a nuestros hermanos que apenas están ingresando a las raíces. Amén. Para no confundirlo. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Y qué fue lo que dijo? No. Para que vayan poco a poco identificando. Amén. Sabemos que Espíritu Santo es Ruach HaKodesh. Ok. Entonces aquí vemos la instrucción. No se vayan de Jerusalén, esperen que dentro de no muchos días. ¿Por qué no les dio exactamente los días? Porque ellos sabían cuál era el día. ¿Dónde había sucedido aquello? En el monte Sinaí. Ellos sabían en qué momento el Señor estaba subiendo y cuántos días faltaban para Shavuot. No faltan muchos días. Ok, versículo 6. Estamos en Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la preocupación de ellos en ese momento. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es una respuesta como cuando los hijos se montan en el carro y vamos para Orlando. Y, papá, ¿cuántas millas hay de aquí a Orlando? ¿Y cuántas veces y cuántos tiempos nos vamos a demorar? ¿Y qué vamos a comer mientras? Usted no se preocupe por eso. ¿Se da cuenta? Esa es una respuesta parecida, por decir algo. Ahora viene el Señor y va al detalle. Ojo aquí. Pero recibiréis poder. Oiga. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Vamos a ver en griego la palabra poder, cómo nos las define la concordancia Strong. Siempre he dicho, hermanos, no tomemos a Strong como una autoridad espiritual. Es simplemente un instrumento de ayuda. ¿Ok? Para los que no sabemos hebreo, los que no sabemos griego. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en la concordancia Strong, la palabra poder en griego, en el numeral 1411, se define como dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Que la dinamita es para hacer ¡pum! Explosiones, ¿no? Para destruir fortalezas, montañas, en fin. Dunamis, que toma una raíz del 1410. Ok, representa fuerza. Literalmente, en algunos pasajes o figurativamente en otros, especialmente, poder milagroso. Poder milagroso. En griego hay tres palabras que definen poder. Esta palabra es la que tiene que ver con la manifestación del Ruach HaKodesh. Las otras palabras es, hermano, ¿me puedo sentar ahí? Yo no necesito un milagro para sentarme ahí. Entonces, ese otro poder está escrito de otra manera. Pero cuando usted encuentra poder en este término, dunamis, está hablando de un poder milagroso. Por lo general, por implícito que sea, está hablando de un poder milagroso. Un milagro en sí mismo, es decir, la palabra en sí mismo es un milagro. Eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia y potestad. Eso es lo que quiere decir en griego
la palabra poder. Entonces, cuando usted ve aquí que Yeshua le está diciendo a sus Shelijín, a sus enviados, les está diciendo, recibiréis poder, les está diciendo todo eso. Ustedes van a recibir una capacidad milagrosa. Oh. ¿Tú estás listo para esperar eso? ¿Lo quieres? La pregunta es, ¿para qué lo quieres? Porque hay muchos hombres que lo han querido. La Escritura nos narra de uno, que cuando vio a Pedro y todos moverse en esto, dijeron, véndenos ese poder. ¿Para qué lo quería? Porque esto es un poder santo. Esto es santo. Esto no es para que tu quejilá crezca. Esto no es para que a ti te vean en YouTube haciendo milagros. Esto no es para honrar al hombre, para darle reconocimiento. Oh, ustedes no han visto al pastor Juan. Wow, no, esto no es para eso. Este poder es para darle gloria a él. Para él mostrar su gloria. Y él coge instrumentos como nosotros. Pero tenemos que ser instrumentos santos. Porque si no somos santos, hermanos, si no somos kadosh, si no somos apartados, si no somos consagrados, si no vivimos bajo el voto nazareno, olvídate. Te puedes pasar la vida pidiéndolo y no lo vas a recibir. Y entonces, como yo no lo recibo, a mí me preguntan algo y yo digo, no, eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque tú no lo experimentas. Mi pregunta es, ¿y por qué no lo experimentas? Si el Señor nos dice en la Escritura, mire, si vosotros siendo padres malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Ruach HaKadosh a los que se lo pidan? Pero tenemos que tener una razón sana, Kadosh, para yo quererlo. Mira, hermanos, el solo hecho de pedirlo te tuvo que poner a ti a reflexionar que esto es un poder santo. ¿Ok? Esto es un poder santo, hermano. Entonces, si es un poder santo, esto te tiene que poner a reflexionar que tú te tienes que apartar en una vida santa, diferente, apartada. Tú no puedes ser como los demás. Se te va a dar algo que los demás no tienen. Se te va a dar algo Kadosh que solo el Padre Kadosh lo tiene. Que solamente a través de su Hijo, de su expresión, Yeshua, nosotros lo pudimos ver. Yeshua llevó una vida Kadosh en la tierra. Entonces, si tú quieres este poder, ¿estás dispuesto a pagar el precio por el poder? Ese poder no es con dinero. Ese precio no es con dinero. Quienes lo quisieron comprar con dinero, Pedro les dijo, el Señor te reprenda y tu dinero muera contigo. Esto no es para hacer dinero, hermanos. Esto es porque el Eterno Glorioso quiere mostrar su gloria. Usted me pregunta, pastor, pero eso en el Antiguo Testamento estaba. ¡Claro! ¿Usted no ha leído la historia de Moisés y el faraón? Todos esos pasajes vamos a pasar por él. Donde el Eterno dice claramente que él eligió al faraón para a través del faraón mostrar su poder. ¿Cuándo se había visto en Egipto un poder de eso? Cayendo fuego y hielo junticos al mismo tiempo. ¿Cuándo en Egipto se había visto un mar convertirse en sangre? ¿Cuándo se había visto a todo un país
ser invadidos por ranas por todas las casas hasta meterse en el mismo palacio del faraón. Y etcétera, etcétera. Podemos hablar de todos los milagros. El Eterno endurecía a Faraón para mostrar cada manifestación de poder. Eso nunca se había visto. Este poder fue el que recibió Moisés en el Sinaí. ¿Sabe qué es lo lindo? ¿Qué es lo hermoso que yo miro del Padre? Que se lo quiso dar a todos. Pero ellos dijeron, no, no hable Dios con nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vino esa respuesta? No hable Dios con nosotros. Porque ellos sabían en su corazón que eran muy inmundos. Ellos sabían que eran mentirosos. Es decir, cada mandamiento los confrontaba y los desnudaba cada vez más. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh, ellos todos se acordaron cuando el uno tenía la estampita de no sé qué, la aseguranza de tal. Cada uno, no mentirás, cada uno de ellos se acordaba de todas las mentiras que habían dicho y las que decían y que no estaban dispuestos a pagar el precio de no decir una más. Les confrontaba. Entonces dijeron, no hable Dios con nosotros. Pero qué lindo que el Eterno quiso darles ese poder. Qué precioso que el Eterno quiere dárnoslo a nosotros. Pero vuelvo y les digo, hermano, esto no se conoce en un horno microwave. Esto no se entrega ahí. Esto tiene un proceso y hay que pagarlo. Ahora, si tú no estás dispuesto a pagarlo, ok, está bien, no lo hagas. Pero no digas que no existe. Di más bien, yo sé que eso existe, pero no, yo no estoy para eso. Oh, eso es más sincero. Pero no digas, no, eso no existe. No, eso es emocionalismo. La gente se imagina cosas. Oh, es que cuando la mente se imagina la psiquis que no sé qué sueña y se van a una cantidad de filosofías y de cosas allí, simplemente porque no son capaces de pagar el precio. No blasfemes contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKadosh. No digas que Él no es lo que Él es. No digas que Él no hace lo que Él hace. No digas que Él no quiere lo que Él quiere, porque estás blasfemando contra Él. Y acuérdate, muchas obras buenas puedes hacer, muchas cosas grandes puedes hacer y puedes dar muestras de todo. Pero todo pecado le es perdonado al hombre, menos el que blasfeme contra el Ruach HaKadosh. Él es santo. Wow, cuando Él desciende, tú experimentas una cobertura de amor que nadie te la puede dar. Tú sientes eso tan lindo en el Día de las Madres, en el Día de los Padres, cuando un hijo se te acerca y te dice, papi, te amo. Cuando te pinta esa rosita y te la entrega en un papel y tú le preguntas, ¿eso qué es, mijo? Y te dice una rosa y parece, bueno, pero él dijo que era una rosa y tú lo recibes. Eso tan lindo que tú sientes. Eso no es comparable, lo que tú estás experimentando por una expresión de esa de tu hijo, eso no es comparable cuando sí desciende el Ruach y te invade de su shalom. Es por eso que la gente llora. Por eso que la gente se derrite y se cae. Se tiran en un piso. No se sienten capaces de mantenerse de pie delante de tan sublime y divina manifestación. Y hay mucha gente que cuando ve eso se burlan. Hay una canción que dice, puedo imaginarme
el día en que yo vea su gloria. Y el varón dice, yo no sé qué voy a hacer, si quedarme de pie, si postrarme, porque es que es una gloria de santidad, hermano, de paz, que uno no sabe este cuerpo hasta dónde va a resistir eso. Comparado con lo inmundo que somos nosotros. Ah, no, pero eso era antes, nosotros ahora somos hombres y mujeres de Torah. Yo te voy a mostrar muchos hombres de Torah. Es más, te voy a mostrar un poco de gente de Torah metidos en una sinagoga con un demonio ahí y nadie se había dado cuenta. En una sinagoga. ¿Tú sabes cuántos rabinos, hombres, mujeres de Torah estaban allí y el demonio estaba allí y nadie se había dado cuenta? ¿Y si no entra Yeshua? Nada más cuando entra Yeshua, ¡pum! El demonio le dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a perturbarnos? Yo me imagino todos esos hombres de Torah. ¿Y qué pasó? Por eso es que después, cuando sale, dice, ¿qué autoridad es esta? Porque con toda la Torah que tenían, ni se habían dado cuenta, no tenían el discernimiento. Entonces, la Torah es indispensable, hermano. No deseches la Torah. Sus mandamientos hay que cumplirlos. Pero la Torah sin el Rúa es como cuando te dan un cheque sin fondo. Tengo $1.000.000. Mira mi cheque, me dieron $1.000.000. La pregunta es, ¿ese cheque está respaldado? ¿Tiene los fondos allá adentro? Porque si no, no es más que eso. Una letra. Es grave, hermanos. Es grave. Ahora que ya tenemos la información completa, hermano, nos las tienen que dar como realmente es. Ya no me puedo únicamente coger y regresarme aquí o meterme, wow, mira, pero oye, espérate, oye, que mira, que esto, que tal, oye, pero espérate un momentico. No podemos caer en eso, hermano. Ahora tenemos la oportunidad, mira que esto, sí, Yeshua, mira, Yeshua hizo, lo mostró, lo vivió. Es más, Yeshua manifestó algo. El pasaje que les leí, vamos a ponerlo otra vez, 1 Corintios. Capítulo 2. Usted se pregunta, yo me pregunto, y le digo, pregúntese usted, hermano, si un rabino como Rahat Shaul, ¿usted sabe todo lo que este hombre aprendió de Torah? Oiga, y una información tan directa como él la recibió a través de Gamaliel. Wow, que él en un momento hace un reconocimiento y un honor a eso. Yo, criado a los pies de Gamaliel. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o sabidurías, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy en día diríamos, Pablo, ¿cómo hiciste eso? Si nosotros tuviéramos querido aquí, Pablo, para que nos enseñaras la Torah que te enseñó a Gamaliel. No, olvídese de eso. Yo les vengo a hablar de Yeshua. Pregúntese,
¿Por qué un rabino toma la decisión, ahora que está enfrente de una Keilah, toma la decisión de no enseñar Torah, sino enseñar a Yeshua? ¿Por qué? Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach HaKodesh, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe esté infundada ¿en qué? ¿En qué? En el poder, en el dinamos, en el poder de Dios. Hermano, léalo en uno, en otro o en otro, te va a decir la misma cosa con diferentes palabras. Qué precioso. Yo tengo aquí el Tanakh. Se los voy a leer como lo dice el Tanakh. Mire, este es el Tanakh. Al final de la reunión, si usted quiere acercarse, para que usted lo mire aquí, palabras en hebreo, corregidas. Pues le voy a leer cómo lo dice aquí. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach y a este clavado en el madero. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando uno se para aquí, uno tiene que tener temor y temblor de no soltar cosas simplemente para agradar a la gente. Oye, porque de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta al Señor. ¿Usted lo ha leído en la Escritura? De toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta al Señor. ¿Y cuándo le vamos a dar cuenta? Si supuestamente nos están diciendo que el hombre muere y ahí termina ya todo. No hay promesa del cielo, no hay infierno, no hay nada, simplemente. ¿Cuándo es que vamos a dar cuenta? Y eso nos lo enseñó Yeshua, entonces Yeshua nos mintió. Yeshua, nos metiste ahí un temor ahí con una cosa y que daremos cuenta que eso nunca iba a suceder. No, hermano, tenemos que examinar. Y ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach y del poder. Para que vuestra emuná, vuestra obediencia, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Aleluya. Ahora, si uno se pone a preguntar dónde empezó esto, vayamos a Lucas capítulo 3. ¿Dónde empezó todo esto del Ruach? Sabemos que estaba hecha la promesa, pero ¿dónde empezó esta demostración? Lucas, capítulo 3. Y voy a dejarlo como una herramienta de introducción para el próximo sábado. Aquí encontramos a Yohanan,
conocido como Juan el Inmersor, ahora en el regreso a nuestras raíces. Este varón está practicando un rito, un mandamiento. Los ritos siempre deben tener su raíz en el mandamiento, pero sin torcer el mandamiento. ¿Estamos claros? Es decir, una vez se da el mandamiento, empieza una práctica que se convierte en un rito. Pero cuando yo cojo al rito y empiezo a añadirle aquí y empiezo a añadir, se dañó la cosa. No, pero esto se viene practicando por años. A mí no me importa cuántos años tiene que se practica. A mí me importa es su origen y que se siga practicando conforme está en la Escritura. Miren, hermanos, les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes me pueden recitar el Shema? Se lo voy a recitar como nosotros lo conocemos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh es tu Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea el nombre eternamente y para siempre. Amén. Así lo aprendimos, ¿verdad? Más o menos. Uno Elohim, otro Yahweh, otro... Ok. Ahora, usted vaya a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y léalo. Y empiece a leerlo y empiece a recitarlo como usted se lo sabe. Y después vaya y busque en Lucas, donde le preguntan al Señor, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y oiga y lea lo que el Señor está diciendo, Jesús está diciendo, que Jesús mismo fue el que dio el Shema, y ponga usted a mirar eso, y va a ver que usted va a seguir y seguir y seguir y seguir, y el Señor hace rato terminó de decir el Shema. Y entonces usted dice, ¿y dónde nació el resto? Preguntémoselo a nuestros hermanos yauditas que son especiales en eso, en coger los mandamientos y ponerle ritos y añadirle o quitarles. Léalo, léalo. Ahí se le dijo esa tarea. Mire, hermano, coja la concordancia y busque en la Escritura. Pero le voy a pedir un favor. Hágalo usted mismo bajo la dirección del Rúa. Porque si usted llega a llamar a su rabino, a su maestro, a su morea, le van a venir con una cantidad de explicaciones. Vaya usted delante del Rúa y dígale, Señor, yo necesito que tú hoy me reveles esto, porque yo quiero ser obediente a tu Torah. A tu Torah. Ahí le dejo esa tarea. Juan el Inmersor, capítulo 3, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Johanán sería el Mesías. Estamos en Lucas capítulo 3, versículo 15. Respondió Johanán diciendo a todos, yo a la verdad os sumerjo en agua, pero viene uno más que poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Wow. Sí, yo no tengo ningún poder, hermano. Ustedes que están asombrados con lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿cuál era el poder que mostraba Johanán? Que todo lo que él decía, convertíos, arrepentíos, el poder del Ruach HaKadosh lo respaldaba y producía en los corazones de la persona, ¡pum!, ese golpe que decía, yo tengo que sumergirme. Eso es cuando el poder del Ruach respalda el testimonio que de Elohim tú estás dando. Entonces dice, Él os sumergirá, escuche, en el Ruach HaKodesh. ¿Y qué sigue diciendo después? Y fuego. ¿Se acuerda que lenguas cayeron como qué?
Y cuando eso sucede, como lenguas, como de juego, ya Johanán había muerto. Pero lo profetizó, lo anunció. ¿Guiado por quién? Por el Ruach HaKodesh. Es decir, lo que yo estoy bien, lo que yo estoy haciendo, hermano, eso no es comparable. Viene ahora después de mí uno mucho más poderoso. Él va a sumergir, no dice con, sino en el Ruach. ¿Usted sabe la diferencia que hay en eso? Es cuando el Ruach desciende y te invade boom, desde la punta a la cabeza. Y te fuiste, hermano. Y después te levantas. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Yo me acuerdo un hermano que yo lo miraba así como, me imagino que David miraba a Goliat, ¿no? Altote. Y ese varón entró y se puso por allá atrás, estaba. Pero como iba llegando la gente, hermano, por favor, ruede un poquito más para darle paso a los demás. Entonces fue más adelante. Y más adelante. Y lo fueron llevando más adelante. Y yo estaba como en la quinta línea de silla. Cuando de pronto yo siento 2 metros caer al piso. ¡Oh! Lloraba como un niño. El Ruach lo había invadido. Cuando ese hombre lo levantaron, no es fácil levantar 2 metros de carne y hueso ahí, y lo sentaron. Hermano, ¿qué le pasó? No sé, hermano, siento como si me hubiera pasado una aplanadora encima. ¿Cómo lo describió? Una aplanadora encima. Hermano, lo derrotó. Él estaba allá peleando contra el Ruach, pero el Ruach lo cogió y lo derrotó. Una manifestación sobrenatural. Eso solamente lo hace el Eterno, hermano. Eso existe. Es vivo. Es para ti, es para mí. No renuncies a eso. Cuando tú tienes adversidades, escucha esto, es lo último que termino diciéndole. Cuando Hasatán te envía sus espíritus, sus demonios, tú no le dices, mira, demonio, ¿cuál es tu nombre? Adulterio. Oh, dice aquí la Torah, no adulterará. No. ¿Tú crees que eso se resiste así? Eso no se resiste así. Eso se resiste en el nombre de Yeshua y respaldado bajo el poder y la unción del Ruach HaKodesh. Ahí sí. Cuando Hasatán ataca a tus hijos, eso se resiste respaldado bajo el poder y la unción del Ruach HaKodesh. Cuando él entra a tu casa a querer desbaratar tu esposa, la mujer de la cual te enamoraste y te, mira, soltabas babas así, te había que poner aquí una ponchera. Yo le llenaba 2 poncheras a mi esposa. Cada vez que la veía, Y viene ahora Hasatán a decirte, no, mira, se volvió así, ya perdió la línea, ya no sé qué, ahora hace esto, ya. ¿Qué dice la Escritura? Someteos todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Y cuando me voy a la obediencia del Mesías, me acuerdo todo lo que el Mesías me enseñó. Y dentro del Mesías, de las enseñanzas del Mesías, ¿qué está? El Ruach HaKodesh. Abba, envía tu Ruach, Señor. Solo tú puedes darme la fortaleza, Señor, para yo poder resistir esto. Eso es una mentira de que yo no amo a mi esposa, que ya me aburrí, que ya no la quiero, que ya esto, que ya no, Señor. Y el Ruach viene y te respalda.
Y de pronto vienes tú, volteas y la miras a ella y dices, ¡epa! Otra vez la muchachita que yo conocí. Hay que echarle mano otra vez. Si nosotros tuviéramos más en cuenta el Rúa en nuestra vida, muchas cosas que vive la sociedad, la congregación de los santos, Quejilá, pueblo cristiano, donde quiera estén. Tú sabes que la Quejilá, ¿dónde está en estos momentos escondida? La gran parte, porque lo que ha regresado a las raíces es un puñadito apenas. ¿O tú sabes dónde están ellos? En las iglesias cristianas de las cuales nosotros tanto rajamos. ¿De dónde estabas tú? ¿De dónde me sacó a mí el Eterno? Yo estaba metido en una de ellas. Y había gente que estaba maldiciendo, esas iglesias cristianas, esas iglesias. Cuidado, ahí están tus hermanos todavía. Ora por tus hermanos que están allá todavía. Señor, así como un día me sacaste a mí. Dales a ellos convicción. Por ahí un hermano, wow, yo a ese hermano le pongo una medalla. Lanzó el otro día un mensaje donde decía, salir de la Babilonia. Y muchos creen que la Babilonia es nada más la Iglesia Católica. La Babilonia es un sistema, hermano. Es un sistema usado por el mismo Hasatán. Y ese sistema, si apareció la Iglesia Bautista, meto ese sistema ahí. Si apareció la iglesia pentecostal, meto ese sistema allí. Si apareció los presbiterianos, meto ese sistema. Si apareció las raíces, meto ese sistema. Y todo lo que nazca, allí meto el sistema. Que tener los ojos abiertos. Y yo oí a este hermano. Yo le decía, gracias, Abba, porque a veces uno se cree. Oiga, uno sí es vanidoso, ¿no? A veces uno se cree que es uno solo el que está en esta lucha. De decirle a los hermanos, abran sus ojos, el Rúa también es para... Uno se cree que uno está solo en eso. Y no, no es uno solo. El Señor tiene por acá uno. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Cuando el Señor llama a Elías, le dice, Elías, te voy a mandar. Y Elías dice, no, no me mandes allá. No has oído que esta mujer ha matado a los profetas y todo. Y a mí también me quiere matar. Y le dice, oye, Elías, no te creas el Superman. Yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante el Baal. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Hay un mover del Ruach HaKadosh. Yo en una ocasión lo dije y lo voy a volver a repetir. Viene el último mover del Ruach. El último. Un mover que no lo estamos esperando, que muchos no lo estamos pidiendo, pero que el Eterno no tiene por qué pedirte permiso a ti ni a mí. Él lo va a hacer. Viene un mover del Ruach HaKadosh. ¿Y sabe dónde, hermano? En las Quejilá de raíces hebreas. Que los mismos moreos van a decir, ¿y esto qué está pasando? Se me volvieron pentecostales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál pentecostales? ¿Quién dijo que esto es de los pentecostales? Esto es de él. El Ruach. Y eso viene. Y es el último, escúcheme, es el último mover. Después que la casa de Efraín haya sido sumergida bajo eso, póngale la firma. Allí está por venir ya el Mesías. Vamos a dejar hasta aquí por hoy.